Bueno, qué bueno estar juntos otra vez. El jueves por la tarde, el jueves por la mañana. Mejor enderezamos, ¿verdad? Entonces, mejor el jueves por la mañana, de que podamos una vez más estar reunidos viendo los principios acerca de la obra asociacional. Y hoy el tema, entonces, es sobre, seguimos con el concepto de iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Si no entendemos qué es una iglesia, entonces no vamos a entender cómo funciona esto. Antes que se me olvide, ahí en la mesa hay una literatura que está para vender, está a 750 la revista. Y los invito para que lo lleven. Quiero una cuñita, quiero promover. Los que no tienen escuela dominical necesitan tener escuela dominical, porque hace falta los dos. Cuando yo llegué a la iglesia de Hebrón, tenía nada más un solo servicio. Empezaba a las 9:30 y terminaba como a las 11:45. Un solo servicio. Entonces yo les dije, hermanos, en el mismo espacio que teníamos ahorita, tal vez le añadimos unos 15 minutos, podemos tener los dos servicios, con un pequeño intermedio en medio de los dos, que es escuela dominical y servicio de adoración. Y recuerdo que solamente había una persona, una hermana, que cuando empezaba el segundo servicio se levantaba y se iba, porque no estaba de acuerdo. Pero todos los demás se fueron acostumbrando y lo fueron asimilando. Entonces quiero alentarlos, porque en la escuela dominical es donde se enseña doctrina. Y en el servicio de adoración, lo que hacemos, o predicación, lo que hacemos generalmente es videncia o vida cristiana, ¿verdad? Y también para otras cosas. Bueno, hay, creo que son como 6 o 7 propósitos para un sermón. Entonces, para que eso nos ayude. Pero hace falta, y entonces no les recomiendo que usen la revista para predicar, sino que la revista es una guía, no toma el lugar de la Biblia, sino que es una guía para orientar, porque en la revista de Abba se le da vuelta cada 10 años a toda la Biblia. Entonces la idea es que ustedes vayan dando la vuelta y vayan enseñando las diferentes áreas de la escuela dominical, que la escuela dominical también es participativa, ¿verdad? Entonces da oportunidad para que puedan participar los que desean participar. Así que los aliento para que lo hagan. Ahora sí, entonces una vez más, tenemos el concepto de iglesia local, independiente, autónoma y soberana, y como dije ayer, una sola generación nos separa de dejar los fundamentos de nuestra fe. Una sola generación. Estamos donde estamos en este momento, tanto en el mundo como en nuestras iglesias, porque a alguien se le olvidó enseñarle a la siguiente generación. Y por eso estamos donde estamos. Y naciones que han sido cristianas ya no lo son. Y eso incluye Estados Unidos. Ya no lo son. Entonces estas naciones mandaron muchos misioneros. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos mandaron muchos misioneros, pero ahora ya no son naciones cristianas. Y aquí en Costa Rica, entonces también en las iglesias pasa lo mismo. Entonces, con solamente no enseñarle a nuestros jóvenes, no enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, eso es suficiente para que dejemos a un lado lo que se llama la sana doctrina. Hoy vamos a ver entonces algunos ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la obra asociacional. Algunos ejemplos. ¿De dónde cogimos la idea? Bueno, si es idea de hombres, entonces no tiene base escritural, ¿no es cierto? Pero si es una idea que vemos funcionando en el Nuevo Testamento, entonces nosotros ciertamente podemos cogerlo como un principio. Entonces vamos a ver hoy algunos ejemplos nuevo testamentarios que encontramos en cuanto a la vida cristiana. Olvidé
instalar una parte aquí muy importante. Creí que estaba todo listo. ¿Nunca les ha pasado que está todo listo y no está todo listo? Bien, ahora sí, entonces vamos a empezar por una de las razones de la obra misionera, que es el sostenimiento misionero. Una de las razones principales para la obra misionera. Porque, como hemos estado viendo durante estos días, un misionero es llamado por el Señor y enviado por su... Ese es un misionero. Pero, ¿de qué va a vivir? Entonces, lamentablemente hay algunas iglesias, y todavía hay algunas, que envían un misionero al campo y entonces le dicen, hermano, Dios le bendiga, vamos a estar orando por usted. Y se les olvida que come. Y entonces parece que en eso tenemos una situación interesante. La iglesia de Antioquía, que fue la iglesia enviadora o auspiciadora del apóstol Pablo, los envió y les dio los viáticos cuando se fueron, cada vez les dio los viáticos, pero después parece que no les mandaban las ofrendas, porque vemos en Filipenses capítulo 4, comenzando con el versículo 10, dice la palabra del Señor, dice Pablo escribiéndole a los filipenses, mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Recordemos que en aquel entonces no era cuestión de ir al banco y comprar un giro bancario y entonces enviárselo al misionero. Había que esperar que alguien fuera para allá para poder enviarle la ofrenda. Entonces ellos tenían el deseo, pero no tenían la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para pasar hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Quiero parar un momentito aquí. Alguien decir, no hay más obreros porque no tenemos con qué sostenerlos. Hermanos, perdón, pero eso no es razón para que no hayan obreros. O sea, es la responsabilidad de las iglesias sostener el ministerio. Pero necesitamos ir pensando más y más en pastores bivocacionales. Hay que pensar, el hecho de que no haya sostén para un pastor, no haya sostén para un misionero, no es razón para que no vaya a trabajar al campo. Necesitamos pensar en pastores, misioneros bivocacionales. Es por eso que es un error cuando un joven está preparándose en la universidad o el tecnológico o donde sea para una carrera y es llamado por el Señor, deja sus estudios y se mete al seminario. Yo no aliento eso. Yo aliento que termine sus estudios seculares, saque su título si es posible y que encuentre trabajo inclusive. Y entonces también prepárese, porque un llamamiento a servir es un llamamiento a estudiar y a prepararse. Pero necesita que vivir y no debe depender de las iglesias para que lo sostengan. Cuando las iglesias lo sostienen, y una de las razones de la obra misionera es precisamente para que podamos hacer eso. Pero cuando no hay con qué, cuando no hay dinero, cuando no hay finanzas para hacerlo, eso no debe impedir que un hermano que ha sido llamado a predicar, una persona que ha sido llamado a ser misionero, eso no debe impedirle que vaya a trabajar. Porque durante muchos siglos, los obreros, los pastores y los misioneros trabajaban y también pastoreaban.
trabajaban y también hacían obra misionera. Y vamos a tener que volver a eso, porque estamos ahorita donde escuchamos de que no hay obreros porque no hay con qué sostenerlos. Eso no es razón, hermanos. Ahora, repito, debemos sostener a los obreros, pero si no hay con qué sostenerlo, entonces no debe depender su trabajo en el Señor, no debe depender. Tenemos aquí el ejemplo del apóstol Pablo, de nuevo el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para qué, pasar hambre, pasar necesidad, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ese es un versículo favorito de todo el mundo, ¿verdad? Pero se lo sacan de contexto porque está hablando de un misionero que sabe vivir aun cuando no hay con qué trabajar. Tiene que trabajar secularmente. Y el apóstol Pablo tenía su oficio. Él era fabricante de tiendas, recuerda. Entonces le tocó en varias oportunidades durante su ministerio trabajar haciendo tiendas. Ahí fue donde se encontró con Aquila y Priscila. Entonces, a veces el trabajo secular más bien nos alienta y nos ayuda para encontrar otras personas que nos permitan servir mejor en el ministerio. Seguimos. Sin embargo, bien hicisteis, le dice Pablo a la iglesia de Filipos, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia enviadora? ¿Qué pasó con la iglesia de Antioquía? Bueno, tal vez les faltaba oportunidad. Le daban los viáticos cuando los enviaban, porque eso es lo que significa el término que los enviaban. Significa que les daban los viáticos para ir. Pero después de eso, ¿qué pasó? Solamente una de sus iglesias que él había plantado, la iglesia de Filipos, lo estaba sosteniendo en la obra misionera. Entonces, obra asociacional, uno de los principios, una de las razones básicas es sostener la obra misionera para llevar el evangelio a otras partes. 6. Porque aún a Tesalónica me enviasteis para mis necesidades una y otra vez. Escuche el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Tengo entendido, por lo que dice aquí la palabra de Dios, que cuando una iglesia sostiene la obra misionera, para ser posible que un misionero pueda dedicar más tiempo a la obra del Señor y menos tiempo al trabajo secular, los frutos de aquel misionero, lo que está haciendo en el campo, quedan acreditados en el cielo a esa iglesia que está haciendo posible que él pueda llevar a cabo la obra del Señor. Dice aquí, no es que busque dádivas, yo no estoy buscando para mí, dice Pablo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza, pero busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, necesitamos enseñarle a nuestras iglesias que dar para la obra misionera produce fruto en nuestra iglesia. Cuando yo estaba en la iglesia de Hebrón y salimos de Barrio Cuba, todavía no teníamos lugar donde estar, se nos fue a pique la asistencia. O sea, quedamos en 25, algo así. Se nos fue, más de la mitad se fue, no volvieron. Inclusive un misionero, que era misionero de mi iglesia auspiciadora en Auburndale, vino aquí y me enfrentó cuando el Templo de Guadalupe se reunía aquí en el sótano. Entonces él me enfrentó y me dijo así a la cara, Dios le va a pedir cuentas a usted, Walter, porque usted despedazó una iglesia del Señor. Y casi me despedaza, porque me cogió en un momento débil, cuando yo mismo estaba teniendo dudas,
que había tomado la buena decisión sacando a la iglesia de Hebrón de Barrio Cuba. Y habíamos perdido tanta gente. Gracias a Dios que el Señor me dio ánimo y seguí adelante. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que el que despedaza una iglesia del Señor, Dios lo va a despedazar a él, Dios le va a pedir cuentas. Entonces yo yo estaba dudando cuando pasó eso. Pero en eso vino el hermano León Jasper para introducir conferencias misioneras y el dar por fe, y nos enseñó a dar por fe. Y enseñando yo eso en la iglesia de Hebrón, salvó a la iglesia. Literalmente, salvó a la iglesia. La iglesia pasó de ser nada, haber sido casi aniquilada, a prosperar, porque entendimos la importancia de sostener la obra misionera y comenzamos a sostener la obra misionera. Quitamos la mira de nuestras necesidades, quitamos la mira de lo que nosotros no teníamos y pusimos la mira en lo que otros necesitaban y Dios nos prosperó. Dios nunca pide para quitarnos, Dios pide para darnos más. El principio, hermanos, es dar para recibir. Ahora eso es contrario al mundo, ¿verdad? El mundo es, yo tengo que recibir para poder dar. Pero lo que Dios dice es, dad y recibiréis. Dad y se os dará. Lucas 6:38. Se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir y os volverán a dar. Entonces nosotros tenemos que dar para poder recibir más. Entonces dice Pablo, no es que busque dar, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y escuchen, hermanos, este versículo. Aún la misionera como debe. Yo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues significa en vista a lo anterior, base a lo anterior. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, mucha gente coge eso y se lo apropia, pero lo sacan de contexto. Esto es una promesa a una iglesia que está dando para la obra misionera. Y está diciendo que cuando la iglesia da para la obra misionera, no les va a faltar, sino que más bien va a prosperar. Hay muchos pastores que tienen miedo a sostener la obra misionera. No, es que lo necesitamos aquí. Aquí tenemos que levantar edificios, aquí tenemos que tener más obreros, aquí tenemos que tener más staff, más personas en la lista de los obreros de la iglesia. No podemos dar para la obra misionera. Hermanos, se están poniendo la guillotina en el cuello. Porque la primera razón de ser de una iglesia es obra misionera. Ganar almas y establecer esas almas en iglesias que se van a seguir reproduciendo. Y nuestro trabajo como iglesias debemos poner en primer lugar la obra del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Versículo 20. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero que veamos otro ejemplo. Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Otra razón de hacer obra misionera es benevolencia hacia hermanos en necesidad. En Judea tenían necesidad. Hubo una sequía y otras razones que no voy a entrar ahorita en detalle, pero tenían los hermanos de Judea, tenían necesidad. Entonces el apóstol Pablo comenzó a recoger entre sus iglesias que él había fundado, él comenzó a recoger una ofrenda para ayudar a los hermanos de Judea. Recuerden que el evangelio salió de Judea. Entonces ahora hacía falta ayudar a las iglesias que habían enviado para estas obras. Ahora ellas necesitaban.
Entonces, dice Pablo, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, esta palabra ordené no significa que dio la orden. Lo que significa es que puso en orden. O sea, estableció la manera de. No es que les dio la orden o el mandamiento que tienen que hacer. No, cada iglesia es independiente y autónoma y soberana. El apóstol Pablo lo que hizo en las iglesias de Galacia es poner en orden. O sea, esta es la manera que lo vamos a hacer. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo según lo haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces colectas o dádivas. El propósito es que en las iglesias entonces recogían, y cuando pasara, los hermanos que iban para allá entonces lo recogieran. Versículo 3. Cuando lleguen los que hayáis aprobado por cartas, aquí está, obra misionera. La iglesia nombra por carta a sus misioneros y a sus mensajeros. Cuando lleguen los que hayáis aprobado por cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra dádiva a Jerusalén. Entonces, los hermanos que la iglesia de Corinto nombraba por carta, entonces ellos iban a acompañar a los hermanos que iban para Jerusalén con la dádiva. Dice el versículo 4. Y si fuera apropiado que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a 2 Corintios. Y aquí vamos a quedar un rato. ¿Cuánto tiempo tenemos? De aquí hasta mediodía, con el perdón del hermano Marcos, entonces podemos. Aquí vamos para el rato. 2 Corintios 8 y 9. 2 Corintios capítulo 8. Muchas personas hoy dicen, no podemos dar porque nosotros somos muy pobrecitos. Y lamentablemente, hermanos, muchos pastores han creído bien al enseñarle a sus iglesias, ustedes son muy pobrecitos, ustedes no pueden diezmar, ustedes no pueden dar, lo único que ustedes pueden hacer es poner la mano aquí para recoger, porque ustedes son muy pobrecitos. Escúcheme lo que voy a decir, si usted les enseña eso, se quedan pobres, ahí van a quedar pegados. Usted los está condenando a la pobreza, enseñándoles, nosotros pobrecitos no podemos. Eso es trágico, pero eso ocurre precisamente muchas veces en nuestro medio. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Qué pasaba en las iglesias de Macedonia? Se me torció la cámara. Las iglesias de Macedonia estaban pasando por una situación tan trágica, entre esos está Tesalónica, tan trágica que Pablo tuvo que escribirles 2 cartas a los tesalonicenses para decirles, hermanos, Cristo no vino y ustedes se quedaron. No, porque antes que Cristo venga tiene que suceder esto y esto y esto. Recuerde que cuando yo estaba con ustedes, yo les enseñaba estas cosas. Así que no se alboroten, no se confundan, como dice el Chapulín Colorado, no pan del cúnico. Cristo no ha venido, pero los hermanos estaban pasando por una situación tan peligrosa, de tanta persecución, que muchas veces no tenían nada para ellos mismos. Entonces Pablo los va a poner de ejemplo. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Hermanos, yo no sé si ustedes saben qué es profunda pobreza. Profunda pobreza significa que se hincha el estómago y el cuerpo es más chiquito que la cabeza. Que a veces vemos fotos así de pobrecitos en algunos países. Eso es profunda pobreza.
Y ellos estaban pasando su profunda pobreza. ¿Pero qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente. Ahora, yo me imagino que el apóstol Pablo con su comitiva andaban recogiendo las ofrendas en diferentes partes y llegaron aquí a Macedonia y les contaron a los hermanos que en Judea las iglesias estaban pasando necesidad. No esperaban mucho. Posiblemente ni siquiera estaban esperando recoger una ofrenda. Le pasó a Pablo lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Ay, pobrecitos, ustedes no pueden dar. Ustedes son tan pobrecitos que más bien necesitan que les estén dando. Yo no sé qué estaba haciendo el apóstol Pablo. La cosa es que él pensó, bueno, si los hermanos dan, y tenemos que permitirles que den, porque si no se nos van a resentir. Entonces, creía que iba a recoger una ofrendita. Hermanos, una ofrenda para el Señor nunca es una ofrendita. No, puede ser pequeña cantidad, pero siempre es una ofrenda para el Señor. Y debemos darlo con gozo y con alegría. Conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptáramos la dádiva y la participación en el servicio para los santos. Dice Pablo, pues si no los hubiera dejado, se hubiera resentido conmigo, entonces tuve que dejarlos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dio, oiga la clave, así mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros luego por la voluntad de Dios. Aquí está el principio. Cuando nosotros nos damos al Señor primero, vamos a poder dar con gozo y alegría. Cuando es para los hombres, no funciona, pero es cuando es para Dios y nosotros nos damos primeramente como una ofrenda, nuestra vida. Entonces lo que damos tiene sentido. De manera que exhortamos a Tito, alguien consígueme un poquito de agua, por favor. De manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, así mismo acabe también esta obra de gracia entre vosotros, la iglesia de Corinto. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta, ¿qué? Gracia. Gracia. ¿Cuántos saben que los humanos somos, dicen los nicaragüenses, codos? Aquí decimos pinches, agarrados. Nos cuesta dar. Primero yo, después yo, por último yo, y si queda algo también para mí. Y nos cuesta dar. La clave está en darnos al Señor. Y al darnos al Señor, entonces entendamos que esto es una gracia. O sea, esto es un regalo inmerecido. No nace de nosotros. ¿Cuántos saben que en la carne yo no quiero dar? Mi carne se revela. Mi carne dice, no, Walter, usted necesita eso. ¿Cómo lo va a soltar si usted ocupa esto y aquello? Y se me vienen a la mente un montón de cosas que hay que hacer en mi casa. ¿Cómo va a poder usted dar eso? La carne siempre se va a revelar. Por eso la palabra de Dios dice que es una gracia. Gracias, Dios. Versículo 8. No hablo como quien manda. Aunque él era apóstol, podía mandar. No está mandando. Sino para dar a prueba por la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Hablemos de la sinceridad del amor. Cuando un hombre de familia, un cabeza de hogar, le dice a su esposa, yo te quiero, yo te amo, mis hijos son primero que nada, pero los tiene muertos de hambre, ¿ella le cree? No. El amor con hambre no dura. Escucharon el chiste de una pareja que se querían casar y él no tenía trabajo.
Y entonces ella le dice, casémonos, amorcito. Y él le dice, pues sí, yo también me quiero casar, pero no tengo trabajo. Entonces 3 meses después, no hay trabajito todavía, no hay trabajito todavía. 6 meses después, no hay trabajito todavía, no hay trabajito todavía. Y entonces ya se casan, todavía sin trabajo, ¿verdad? Y entonces llega un día en que ella le dice, y entonces ella le reclama que no tiene trabajo todavía. Y entonces dice, pero es que acordate, mi vida, que me dijiste que con solo verme a mí era suficiente. Y dice, sí, pero es que tengo tanta hambre que te miro y no te veo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino aún a quererlo desde el año pasado. Ellos habían hecho una promesa de fe desde el año anterior, pero no lo habían cumplido todavía, estaban todavía en aquello, vamos a. Y entonces 1 año después todavía estamos en vamos a. Y entonces Pablo les está alentando ahora en 2 Corintios. 1 Corintios les dijo cómo hacerlo. Ahora en 2 Corintios todavía no lo han dado. Entonces, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como hubo solicitud en el querer, así también lo haya en el cumplir. Ahora dice, conforme a lo que tenéis. Porque si hay la solicitud primero, será acepta por lo que uno tiene, no por lo que no tiene. Cuidado con lo que voy a decir, porque la carne es engañosa y mentirosa. Pero si usted en su corazón quiere dar, pero no tiene nada, no tiene para dar. El apóstol Pablo está diciendo aquí por inspiración divina, ya usted lo dio. Y otro va a darlo en lugar suyo, porque ya usted en su corazón ya lo dio. Pero cuidado, porque el corazón es engañoso. No sea que usted use esto de excusa, use esto de pretexto para no dar. Pero si usted es sincero y realmente quiere, pero no puede, entonces usted lo da en su corazón y otro lo dará en efectivo y la persona lo va a recibir. Porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la vuestra estrechez, para que haya igualdad. Esto, hermanos, es la base de la obra asociacional. La base de la obra asociacional. Nosotros damos, en el día de mañana posiblemente somos nosotros los que vamos a estar recibiendo. Damos y recibimos, es un compartir, es una obra asociacional, es un compañerismo, no es que unos dan y otros ponen la mano. Hermanos, eso no funciona, y los que han hecho eso han terminado mal, sino que es dar y recibir, conforme a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Está hablando del maná. Pero gracias a Dios que puso la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues a la verdad recibió la exhortación, mas cuando también muy solícito, voluntariamente partió hacia vosotros. Tito era mano derecha de Pablo. Y enviamos juntamente con él, aquí empiezan los mensajeros, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No sé por qué Pablo lo menciona 2 veces sin nombre. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de viaje. O sea, este hermano, que Pablo no nombra quién es, fue designado por su propia iglesia, y también otras iglesias lo nombraron también como mensajeros de ellos, para que participara en este compañerismo
y en este grupo de hermanos que estaban llevando a cabo, hermanos, compañeros de viaje, para llevar esta dádiva que es administrada por nosotros para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestra solicitud. Los dineros asociacionales son administrados por los oficiales que los mensajeros nombran, de acuerdo con las instrucciones que las iglesias dieron de ese dinero. O sea, la iglesia dice qué se va a hacer. No es que la iglesia manda un dinero allá y una junta directiva decide qué va a hacer con eso. No, eso no es obra asociacional, eso no es bíblico. Obra asociacional es que cada iglesia dice, aquí estoy mandando esta ofrenda para. Y los hermanos allá nombrados entonces van a administrar esa ofrenda de acuerdo con lo que la iglesia que lo envió especificó. Y van a rendir cuentas en cuanto a eso. Es administrada por nosotros para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestra solicitud. Evitando esto, que alguien nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando lo honesto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, a quien hemos hallado dirigente muchas veces en muchas cosas, pero ahora mucho más diligente, por la mucha confianza que tiene en vosotros. Aquí lo nombra la segunda vez. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ellos fueron nombrados por sus respectivas iglesias con carta, como dijo en 1 Corintios 16, para participar, para formar parte de este grupo que están llevando la dádiva a Judea. Mostrad pues para con ellos y ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos acerca de vosotros. Porque en cuanto al servicio para los santos, me es por demás, comenzando el capítulo 9. Vamos al capítulo 9 ahora, versículo 2. Pero conozco vuestra solicitud, de la cual me glorío yo entre los de Macedonia. O sea, él llegó y contó en las iglesias de Macedonia que la provincia de Acaya, donde estaba Corinto, habían hecho una promesa de fe. Ellos entonces se sintieron alentados por lo que había hecho la iglesia de Corinto, había prometido. Entonces dice aquí en su segunda carta a los Corintios, conozco vuestra solicitud, de la cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya, la provincia de Acaya, donde estaba Corinto, está preparada desde el año pasado. Recuerden que había hecho una promesa de fe del año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a muchos. Mas he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en este caso, para que, como lo hemos dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos hermanos de Macedonia y os hallaran desprevenido, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, por esta confianza de gloriarnos. O sea, yo he estado haciendo alarde, yo he estado dándoles el reconocimiento a los hermanos de Acaya, Corinto, ante los hermanos de Macedonia, que ustedes desde el año pasado hicieron una promesa de fe. Ahora estoy enviando a Tito y a estos hermanos para que les recuerden su compromiso, para que si acaso algunos de ellos van con nosotros, no los encontremos a ustedes desprevenidos y los cojamos de sorpresa y que no han dado lo que habían prometido, y que tanto ustedes como también ellos nos sintamos avergonzados. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparar de antemano vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como mezquindad. Pero esto digo, y aquí hay un principio: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. A ver, ¿cuántos? No estoy diciendo que ahorita lo está haciendo, pero ha hecho agricultura. ¿Quién ha hecho agricultura? A ver, levante la mano. Ok. Si siembran poco, ¿van a cosechar? Si siembran mucho, siempre y cuando haya lluvia, ¿verdad?
van a cosechar mucho. Si siembran mucho y no hay lluvia, entonces tampoco. Pero depende de cuánto sembremos. No vamos a cosechar mucho si sembramos poco. Y hermanos, lo mismo ocurre en la obra del Señor. Si nosotros damos abundantemente, Dios nos va a poder bendecir abundantemente. Pero si nosotros damos con mezquindad, entonces Dios no nos va a poder dar todo lo que Él quisiera darnos. El que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el término en el griego es hilarius, que es como una alegría que brinca, que salta, con gozo, con alegría, con fiesta, el poder dar. Porque cuando nosotros damos, estamos recordando la ofrenda máxima que dio Jesucristo. ¿Quién fue el primer dador? Dios, quien dio a su Hijo unigénito para nosotros. Si Dios dio primero, ¿quién somos nosotros para no darle gloria a Él? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entre más damos, Dios no pide que demos para quitarnos. Dios pide que demos para darnos más. Pero Dios no puede darnos lo que Él quisiera darnos si somos mezquinos. Él quiere darnos más, pero nosotros tenemos que dar primero. Bueno, segundo, porque Él fue el primero, ¿verdad? Para que Él pueda entonces darnos todo lo que Él quiere darnos. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, a ver si ustedes entienden el versículo 10. Cuando dice bendecirá la sementera, está hablando de la fuente de entradas. La fuente de entradas. Antes ya casi, yo no sé si todavía en otras zonas hay pulperías, pero ya aquí en San José ya hay muy pocos. Ahora lo que hay es supermercados por todos lados. Pero cuando teníamos pulperías, yo recuerdo que yo llegaba y tal vez llegaba yo de primero, no había nadie. Y de pronto se llenaba. ¿Por qué? Hermanos, no lo digo con orgullo, lo digo con humildad. Yo llevé bendición a esa pulpería. Porque yo llegué como cristiano, como hijo de Dios, yo llegué y llevé bendición a esa pulpería. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Atienden a los demás primero y me dejan a mí de último. Donde nosotros llegamos, si tenemos la actitud correcta y estamos dando como corresponde, Dios va a bendecir nuestra presencia. Y donde nosotros llegamos, vamos a hacer bendición. Y otros se van a poder beneficiar. Entonces, el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. La sementera es donde está la semilla. Lo peor que puede hacer un agricultor es comerse la sementera. Y eso ocurre también en el trabajo. Yo a veces escucho de personas que se quedaron sin medios para ir a trabajar. O sea, no tienen dinero para ir a trabajar. Entonces no pueden ir a trabajar porque se comieron el dinero que era para ir a trabajar. Y yo lo que les digo, yo siempre he enseñado esto, hermanos. Número 1, el diezmo. Número 2, el medio para que vaya a producir. Su machete. Número 1, diezmo. Número 2, guarde su sementera. No se coma su sementera. Porque si no puede ir a trabajar, porque se comió el dinero de los pases, entonces, ¿qué va a hacer?
la sementera es lo que Dios va a bendecir. El que da semilla al que siembra también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Para que seáis enriquecidos en todo, para toda generosidad. Dios nos quiere prosperar para que nosotros podamos dar. Por ahí anda el cuento entre los que están predicando especialmente el Evangelio y la prosperidad, que si usted no anda un BM último modelo, usted no está como Dios quiere que esté. Léame los labios, eso es basura. Dios no quiere mantenerme a mí cambiando cada año de carro de BM último modelo o de un Lexus último modelo todos los años. No, Dios me quiere prosperar, pero Dios me quiere prosperar para que yo tenga más para dar, no para echármelo yo. Para que seáis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando nosotros damos, entonces muchos están recibiendo la bendición y están dando gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que falta a los santos de Judea, sino también para que abunde en muchas acciones de gracias entre los hermanos que están recibiendo. Y esto es un crecimiento espiritual para todos, que por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la generosidad de contribuir para ellos y para todos. Y en la oración de ellos por vosotros, os quieren a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Y termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa? Primero el don inefable del Señor para nosotros. Y luego que nosotros podamos bendecir a otros. Y que ellos entonces glorifican a Dios. Y oran por nosotros. Oran por nosotros. Yo doy gracias a Dios que muchos de ustedes me dicen, hermano, estoy orando por usted. Yo ocupo eso. Yo necesito eso. Que estén orando por mí. Entonces yo doy lo que yo sé. Yo comparto mi conocimiento con ustedes y ustedes me bendicen orando por mí. Para que yo tenga voz, para que tenga salud, para poder seguir enseñando. Y así funciona. Y esto es obra asociacional. Iglesias trabajando juntas, trabajando unidas para la gloria del Señor. Y mañana vamos a ver cómo hacerlo ya en la práctica. Cómo podemos nosotros llevar a cabo la obra asociacional aquí en nuestro medio. Algunos consejos, algunas ideas en cuanto a cómo lo podemos hacer aquí, en nosotros, entre nosotros, aquí en Costa Rica. Primero, Dios. Luego, Dios trabajando en sus iglesias a través de nosotros, para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado tantas cosas que en tu palabra está, pero hizo falta alguien que nos lo señalara para que pudiéramos apreciarlo y verlo mejor. Gracias por estos que han estado antes de nosotros. Y gracias por lo que los hermanos que están aquí ahora están escuchando, para que juntos podamos aprender a mantener la independencia, mantener la sana doctrina en nuestras iglesias, no con el propósito de gloriarnos de que tenemos sana doctrina, sino con el propósito de plantar iglesias de la misma índole alrededor del mundo. Y sobre todo, Señor, que tú recibas la gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.